Muchas empresas no mueren de hambre, mueren de agotamiento. Y el problema es no saber decir que no. Así que bienvenidos al episodio 5 de Saber y Hacer, donde vamos a hablar sobre este tema, sobre por qué las empresas cierran. Obviamente siempre entendiendo el contexto, pero analizando cuáles son los factores determinantes que hacen que una empresa vaya hacia un cierre definitivo o un cierre parcial. Bienvenidos, espero que les guste, se queden y disfruten. Empezamos. La parte principal es que esto, ¿no? El problema no es no saber decir que no. ¿Por qué lo enfoco desde este concepto? ¿Por qué lo enfoco desde este lado? Primero y principal, porque siempre hay muchas presiones. ¿A dónde voy con esto de las presiones? Presiones internas y presiones externas. Estas presiones pueden ser tanto de empleados, que nosotros tenemos, que internamente nos exigen, como externas, que pueden ser, por ejemplo, de la demanda, de la gente, de los clientes y de los usuarios en general. Después, obviamente, puede haber también, tenemos muchas más presiones internas, presiones externas. Estoy dando un ejemplo en específico. Entonces, cuando nosotros dejamos que estas presiones nos guíen, estamos dándole a la empresa una vida sin rumbo, por así decirlo. Vamos a ser claros y sencillos. ¿Por qué una vida sin rumbo? Se preguntarán ustedes. Porque el rumbo se lo tenemos que dar nosotros. Obviamente siempre tenemos que estar analizando y mirando el contexto porque es lo que define hacia también, no sé si hacia dónde hay que ir, sino cómo hay que ir hacia ese objetivo, porque no es lo mismo llegar a un objetivo en un contexto inflacionario que en un contexto quizá como el de ahora, en Argentina, que la inflación está más aplacada, pero que la demanda es más baja. Entonces, a lo que yo quiero ir es, para ser más concreto y no divagar en conceptos, es que las presiones siempre están. Que uno, como gerente, como jefe, como dueño, como empleado mismo, tiene que saber decir que no. Que no a qué y a quién, por ejemplo. Que no a los accionistas si quieren tomar una decisión que para nosotros es errónea. Que no a los empleados si quieren aumentos y no se pueden dar. Que no a la demanda, es decir, que no al descuento, que no a fabricar peor calidad para que sea más barato, que no a los combos. No estoy diciendo que eso haga mal, obviamente que hay cuestiones específicas, estoy siendo generalizador, o sea, ¿por qué? ¿Por qué decir que no? Porque empezamos a perder el control y perder también margen, más yendo a lo numérico, en la empresa, que eso después lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para empezar a ver la empresa de otra manera? Pensarla como un otro. Pensar, si vos sos el dueño, pensar que vos sos la empresa, puede ser una buena opción. Si vos sos el empleado, pensar la empresa como lo que le dirías a un amigo, eso está bueno también para abstraerte de la decisión. Pero siempre pensar la empresa como un organismo vivo. ¿Por qué me refiero a esto? Primero, vamos a lo básico, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un organismo? ¿Qué hace un organismo? Respira, descansa, come y crece. Y se reproduce. Bueno. Ahora, ¿en qué concepto podemos darle, o sea, cómo podemos trasladar esto a una empresa, extrapolarlo? Primero, descansar sería darle procesos, dejar que la empresa fluya en la toma de decisiones, darle tiempo a que las cosas pasen. Después, tenemos que crecer. ¿Qué es crecer? La inversión, lo que nosotros ponemos en la empresa. Inversión publicitaria, inversión en producto, inversión en investigación y desarrollo. Eso después, obviamente, tenemos que analizar los resultados, pero estoy yendo al grano, estoy siendo concreto. ¿Qué es el hambre? La comida, es decir, el flujo de caja. Bueno, el flujo de caja es esto, la plata que le entra a la empresa, que a la empresa le entre más de lo que le salga. Y después tiene que respirar, es decir, tiene que tener márgenes que le permitan pagar.
que le permitan ganar plata, porque es lo que al fin y al cabo las empresas tienen que hacer, ganar plata. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar la empresa como un organismo vivo, ¿qué pasa? No la podemos matar, porque moralmente está mal matar. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar la empresa como un organismo vivo, ¿qué pasa? No la podemos matar, no la podemos dejar morir. Si vos dejás morir a alguien, muy probablemente te comas un juicio por abandono de persona. Si vos matás a alguien, muy probablemente te comas un juicio por homicidio culposo, ¿no? Y vas a ir a la cárcel. Bueno, las empresas podés comerte un juicio o no, pero si la dejás morir, muy probablemente lo que pase es que te fundas y que se funda la empresa y que por ahí te comas hasta juicios laborales. Entonces, yendo al concepto que veníamos trayendo a la mesa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque uno tiene que intentar a la empresa exigirle lo menos posible o escuchar qué es lo que la empresa te puede dar. Vamos a un caso concreto. Vos tenés un emprendimiento de ropa. El emprendimiento te permite que vos cobres 300, pero si vos querés cobrar 500 y sacás 500, vas a fundir la empresa. Te lo digo yo, que hace poquito tuve que tomar la decisión de cerrar un local. Entonces, ¿por qué tomé la decisión? Porque no da más allá de cuestiones personales que podemos indagar, ¿no? Digamos, si les interesa. Pero digo, porque no daba plata y exigía mucho tiempo. Eso, básicamente, vamos a lo llano, no es un negocio. Si a vos, tu negocio, te pide mucho tiempo y no te devuelve nada, no está haciendo un negocio. Después, bueno, si vos querés estar atrás del mostrador y cobrar un sueldo y que tu negocio no es que sea rentable, sino que vos te pagás a vos mismo un sueldo por las horas, bueno, eso es otra cosa. Ahora, cuando vos hablamos de negocio, hablamos de negocio. Es decir, yo invierto en un lugar que yo necesito que eso se rentabilice en ventas, en margen, para yo tomar de ahí, no para yo estar 9 horas, así lo veo yo, no para yo estar 9 horas atrás de mostrador esperando que entre gente y retirar lo que sobra a fin de mes. No. Eso para mí no es un negocio. Después podemos discutirlo, si está bien, si está mal, si hay que darle tiempo, si no hay que darle tiempo. Yo eso lo discuto y lo pongo en tela de juicio. Después entramos en lo personal, en la decisión personal mía de cerrarlo. Pero digo, vamos a lo grano. Si tu negocio te pide tiempo y no te da plata, no sé si es un negocio. Yo lo revería, más si no te gustan donde estás parado. Yo lo replantearía. Lisa y llanamente diría, está bien lo que estoy haciendo, estoy en el lugar donde quiero estar, estamos yendo en la dirección correcta. Y aparte esto, ¿no? Tener las expectativas alineadas a lo que es realmente el negocio. Si vos hoy en día abrís un centro de un ciber, ¿qué expectativas podés tener de un ciber si estamos en 2026? Pocas. Ahora, después ese ciber la puedes romper porque podés cambiar el esquema, la estructura del negocio. Mil ideas podés tener para revivir el formato ciber. Pero yendo al caso, la expectativa es un ciber. Por ahí lo abrís un mes y al otro mes lo tenés que cerrar porque no da plata. Y está bien. ¿Por qué es decir que no? Porque cuando empezás a darle vida a algo con tu bolsillo, con tu tiempo, te empezás a morir vos. ¿Me entendés? Se te empieza a acabar la plata, se te termina la energía y se te pasa el tiempo. Cuando por ahí podés estar haciendo otra cosa. A lo que voy yo esto es algo un poco más filosófico de cada uno, es algo ético y cada uno hace lo que se le canta a las pelotas al fin y al cabo. Pero yo a lo que voy tengamos la expectativa que el negocio nos permite tener. Si tu negocio te permite sacarle 300, sacale 300, no le saque 500 porque lo vas a fundir. Y muy probablemente si es tu negocio te vas a terminar fundiendo vos también. Porque lo que aparte pasa muchas veces es que uno dice, por orgullo y ego, que no está mal, todos lo tenemos, uno que empieza a decir, no, yo a mi negocio le pongo plata, porque quiero que viva. Bueno, no está bien. Porque si el negocio te está diciendo no soy rentable, bueno, vos querés que viva, cambia, hay algo que estás haciendo mal. Hay algo que no está teniendo el resultado que tiene que tener y no está dando lo que tiene que dar. Puede ser en lo financiero, en los proveedores, en el producto, en la comunicación, en la publicidad, pero hay un problema y eso es lo que hay que atacar, no seguir dándole rienda porque nosotros confiamos en que las cosas pueden pasar, porque eso ya prácticamente es algo místico, mágico, religioso.
Para eso nos sentamos, recemos y pidamos que el negocio funcione. No digo que no pueda pasar, pero digo es lo menos probable. Saltemos a la otra parte de la moneda, o la otra cara de la moneda. ¿Cómo planificamos? ¿Cómo solucionamos el problema del flujo de caja, de los márgenes, de la inversión, del crecimiento, del descanso, de los procesos? Hay algo que se llama, que en Argentina estamos muy poco acostumbrados a nombrarlo, se llama planificación. ¿Qué es la planificación? Básicamente, nosotros estamos en un momento hacia dónde queremos ir, cómo queremos llegar, cuándo queremos llegar al lugar y al objetivo y a la meta deseada. Eso tiene un trasfondo. La planificación tiene un armado. ¿Cuál es el armado? Simple y sencillo. La misión empresarial, es decir, ¿para qué creaste la empresa? Voy a ser claro, yo creé este podcast para poder enseñarle a las demás personas mi experiencia y además charlar de negocios entre todos. La visión, ¿hacia dónde querés llegar? Mi visión, yo quiero que este podcast tenga de acá, por ejemplo, a 3 años, 3 programas con varias personas, o sea, que no sea yo solo, que sean otras personas, donde hablemos de negocio, filosofía, historia y conectemos todo. Saber y hacer, ¿me explico? Como un saber general. Entonces, ahí ya tenés misión y visión. ¿Para qué creaste la empresa? O sea, ¿cuál es tu beneficio a la sociedad y a dónde querés que llegue? La visión va a ir cambiando, la visión muta. La misión no tanto. Porque vos creas una empresa y normalmente funciona siempre para lo mismo. Puede mutar, obviamente. Todo puede mutar, todo cambia, porque los contextos cambian, los procesos cambian, las formas cambian. La visión cambia mucho. ¿Por qué? Porque si pasaron 3 años y yo ya conseguí tener 3 programas activos con 3 personas distintas, un podcast, varios episodios, un streaming, lo que sea, y bueno, tengo que seguir teniendo una visión porque tengo que seguir creciendo, porque te lo demanda la misma humanidad, ¿no? El deseo de seguir para adelante. Si no, bueno, te quedas estancado. Después tenemos lo que es muy importante también, los valores de la empresa. ¿Por qué defino los valores? ¿Por qué los pongo? Porque los valores es lo que vos vas a ver, o sea, lo que vos vas a ver reflejado en lo que es la empresa, en la gente que está en la empresa. Después, obviamente, siempre va a haber una persona que se va, digamos, que no va a estar acorde a los valores, porque a veces eso trata de, bueno, cuando ya son 20 personas y tenés que contratar a alguien, ¿a quién contratás? ¿Cómo lo contratás? ¿Cómo evaluás a quién contratás? Pero marcar los valores de la empresa, es decir, los valores éticos, cómo la empresa funciona, cómo la empresa toma decisiones, cómo la empresa ayuda a la sociedad, el cómo, ¿no? Digamos, cómo tienen que ser los empleados ante ciertas situaciones. Un cliente te reclama algo, ¿cómo actúo? Bueno, con ciertos valores. Después, bueno, cada uno dirá, che, bueno, yo tengo los míos, yo tengo los otros, y serán buenos, serán malos para alguno y para otros, pero digo, hay que determinarlos. Después entramos en algo más específico, los objetivos. Los objetivos son tangibles, medibles, con un tiempo determinado. Se les llama objetivos SMART. A lo que yo me refiero con los objetivos hay que determinarlos. Tienen que ser cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos mucha gente no los define, pero son importantes porque es definir a dónde querés que esté la marca, definir cómo es tu posicionamiento, definir a tu segmento. Después podemos cuantificarlo, decir, bueno, che, la marca quiero que esté posicionada como, bueno, pero después podés cuantificarlo en seguidores en redes sociales, en visualizaciones, más que nada para la marca en sí, o también en, no sé, quiero que la marca si sos un restaurante, quiero que la marca sea una marca de lujo y que las imágenes en redes sociales sean imágenes de calidad, ¿me entendés? Que los reels en redes sociales se vea cómo la cocina funciona, cómo es la cocina limpia, bueno, y podemos seguir agregándole cuestiones a lo cualitativo, ¿no? Esos son objetivos. Después se puede medir, che, quiero tener en un año 5.000 seguidores en Instagram.
con una inversión de publicitaria de tanto, que la marca esté posicionada entre las 5 marcas más importantes de restaurantes de Argentina. Bueno, eso se puede definir, pero eso ya pasa a ser un objetivo cuantitativo. Y los objetivos cuantitativos también es esto, ¿no? Marcar a corto, mediano y largo plazo los diferentes objetivos que tiene la empresa. ¿Que tiene la empresa en qué sentido? En sentido de facturación, en sentido de clientes, en sentido de, por ejemplo, locales abiertos. Bueno, digamos, y cómo llegar a esos objetivos también lo tenemos que tener dentro del plan. Eso que son planes de acción. Planes de acción de, bueno, yo quiero tener, no sé, facturar el año que viene el 50% más en total de lo que se facturó en 2025. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En base a qué quiero llegar a aumentar esa facturación? Porque tiene que ser un concepto, ¿no? Tiene que tener fundamento. No puede ser, quiero aumentar un 50% y dejarlo ahí. Uno tiene que, cuando hace un plan, tiene que finiquitar todo con planes de acción. No me quiero ir por las ramas porque esto tiene mucho más. Los planes de acción comerciales, es decir, cuáles van a ser tus estrategias para vender. De marketing, que tenemos las 4 Ps, que son producto, precio, plaza y promoción, es decir, cuáles van a ser las promociones. Plaza es la distribución, cómo voy a distribuir los diferentes puntos, cómo voy a llegar con mi producto al cliente, o cómo va a llegar mi servicio al cliente. Pero dijimos precio, promociones, plaza, precio, es decir, cómo defino mi estrategia de precio, por qué mi precio es más bajo, más alto, qué tipos de precios va a haber cuando abra un local y cuando ya el local esté integrado en la sociedad, porque vos podés tener precios de penetración, de descremado, bueno, diferentes estrategias. Y producto, es decir, cómo presento mi producto. Me explico, cómo la estrategia de producto, de cómo mejoro el producto. Dentro de la estrategia de producto tenés la estrategia de packaging, de presentación, por ahí para un restaurante, que es el ejemplo que traíamos recién. Cómo presentás tus platos es parte del producto y es parte de lo que viven y es parte de la experiencia de los clientes. Después, bueno, podemos ir agregando un montón de cosas, pero acá quiero ser más sencillo, más explícito y más concreto. Yo acá tengo mi mapeo para ir tirando los diferentes tipos de puntos. Y después, bueno, tenemos los objetivos internos, también, los planes de acción internos, es decir, cómo, por ejemplo, vamos a un caso, cómo la empresa va a contratar, cuántos empleados vamos a tener dentro de un tiempo, cómo vamos a crecer internamente, cómo nos vamos a desarrollar, cómo la empresa se va a posicionar ante los demás. Bueno, eso también se toca mucho con todo, obviamente, ¿no? Los planes de acción después todo va interfiriendo, ¿no? Pero digo, ¿cómo se van a tomar las decisiones? Una política interna. Eso también está importante definirlo para saber cómo se maneja la empresa en determinadas situaciones y que no siempre dependan de uno, que volviendo al inicio, para mí eso es un negocio, que no dependa de nosotros. ¿Me explico? Y es difícil plantearlo de esa manera, porque normalmente el negocio termina dependiendo de uno. Obviamente, yo entiendo, ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo hago con un kiosco? Obvio, yo estoy en el mismo lugar, por eso cerré el local. Porque yo no iba a estar 9 horas atrás de un mostrador, porque para mí eso no es ser un empresario o no es emprender, no es la manera en la que a mí me gusta. Me explico. Después, bueno, como dije, podemos entrar en la interna, pero digo, yo creo que un negocio, uno primero lo tiene que apasionar lo que está por hacer. Si no, ya empezamos mal, pero eso ya lo hablamos si quieren ir a verlo, en el podcast de La Idea, ¿no? Del anterior podcast, el anterior podcast a este, que creo que era el episodio 5. Entonces, volviendo al tema de números, porque me salté una parte, quiero hablar un poco sobre por qué los números son importantes. Porque básicamente los números es lo que nos dice la realidad del negocio. ¿Vieron cuando ustedes van al médico y le sacan sangre y la sangre tiene parámetros? La sangre no, las diferentes características que te da el análisis. Eso es lo que te define cómo estás de la salud. ¿Qué es lo que define cómo está de la salud un negocio? Los números. Entonces tenemos que ver los números. No podemos hacer la vista gorda porque es lo que nos va a hacer que choquemos contra una pared.
Y es lo que básicamente define la toma de decisiones también. Y es lo que decíamos al principio, ¿cuándo decir que no? Y bueno, cuando los números no te dicen que sí, básicamente, ¿no? Vos decís, che, contrato un empleado más. Y si los números no te dan, y no. Y a mí me pasó también. Entonces, por eso les digo, porque terminás cerrando. O sea, si los números no te dan, terminás cerrando. Porque la única manera de hacer que los números te den es cerrar. Porque este organismo vivo te empieza a consumir. Y cuando te consume a vos, consume tu bolsillo, consume tu tiempo. Y ahí es donde uno decide, che, bueno, ¿qué hago? ¿Dejo que me consuma a mí también o la cierro? Y bueno, yo creo que muchas veces la decisión correcta es cerrarla. Entonces, los números, ¿cómo se definen? Primero con estados de resultados. Yo, por ejemplo, en la pinturería defino estados de resultados mensuales, donde vos pones las ventas, los diferentes costos de ventas que tenés, como el costo de mercadería vendida, que es el más clásico de todos. Los costos, por ejemplo, por venta por tarjeta de crédito también. Hoy en día, si vendes por Mercado Pago, eso es un costo de venta. Después tenés los costos fijos, que los costos fijos, ahí te queda un margen de contribución, o sea, la venta menos los costos de venta, es decir, los costos por vender el producto, intrínsecos del producto, te dan el margen de contribución, que ese margen de contribución es lo que te sobra para pagar costos fijos, alquiler, sueldos, luz, agua, gas, y lo que se devengue todos los meses de la misma manera, lo que no sea variable. Igualmente son dos conceptos distintos, el concepto de variable y el concepto fijo, porque pueden haber costos fijos que son relacionados a la venta también. Normalmente los costos de venta son costos variables, pero a veces no. Y bueno, después te queda eso que te queda es la utilidad antes de impuestos, la parte impositiva, y después te queda la utilidad neta. Puede haber una parte financiera, bueno, la parte impositiva también a veces está. Yo, por lo menos en mis análisis, pongo también si tenés un préstamo, por ejemplo, pagaste una cuota, va ahí adentro. Después también se pueden hacer estados patrimoniales, es decir, bueno, ¿cuánto patrimonio tiene la empresa? ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es el capital inicial con el que se empezó el negocio, la evaluación de los bienes de uso, es decir, si vos compraste, por ejemplo, para un restaurante, cocinas, hornallas y heladeras, y todo eso tiene un valor de reventa, y eso básicamente si vos lo vas actualizando, ya con un método contable lo vas amortizando, puede tener un valor de reventa que haga que la empresa se pueda capitalizar de plata para pagar una deuda, por ejemplo. Y después tenés por ahí lo más importante para una empresa más chica, el cash flow, es decir, lo que te entra y lo que te sale de plata diariamente. Antes se usaban libros contables, ¿no? Con asientos de debe y haber, digamos, lo que entra y lo que sale, lo que se vende y lo que se tendría que pagar. Bueno, y hay varios conceptos para armar, por ejemplo, estados de resultados, porque vos podés tener un estado de resultado devengado, un estado de resultado percibido, que el percibido es más parecido al cash flow, porque el percibido sería como el estado financiero de la empresa, es decir, lo que vendiste contra lo que realmente pagaste. Entonces después empezás a meterte adentro. Yo, para hacerlo más corto, les digo, hagan los números de la empresa, vean mínimamente el cash flow, es decir, el flujo de caja de la empresa, cuánto les entra y cuánto les sale de manera diaria. Empiecen a anotárselo. Después van a empezar a ver que el ritmo del negocio siempre es el mismo y que los pagos se repiten, pero ahí es donde ustedes pueden empezar a proyectar. ¿Me explico? Porque cuando empezás a conocer el negocio es cuando empezás a tomar mejores decisiones, decisiones más acertadas, decisiones que al negocio le hacen bien, decisiones que al organismo lo hacen crecer. Para que lo tengan en cuenta, son muy importantes los números y son lo que nos hacen decir que no o que sí. En este caso, estamos hablando de decir que no, porque las empresas cierran por decir que sí de más. Todas igual, ¿eh? Porque por ahí no es una empresa, pero un área termina cerrando o un proyecto de expansión termina cerrando porque le erraron, porque dijeron que sí a un proyecto que había que decirle que no. En una empresa grande, por ejemplo, hablo, ¿no? Si YouTube dice saquemos, vamos a un caso por ahí, saquemos YouTube películas. Sí, no nos conviene. ¿Por qué? Por esta razón de que por ahí, si hacen un análisis exhaustivo,
terminan metiéndose en un mercado de competencia que hoy está tan sangriento que no termina siendo rentable para YouTube, por ejemplo. Y si dicen que sí, van a meterse en ese mercado, van a pelear por clientes, van a tener que poner plata, van a tener que pagar, por ejemplo, actores, crear series. Y hoy ese mercado ya está dominado por otras empresas. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo para que lo entiendan cómo también la toma de decisiones también afecta a empresas grandes, no solamente una pyme y un kiosco. Y a mí, a todos. Y los números definen. También, por ejemplo, hacer un análisis previo antes de tomar una decisión de si abrir o no abrir el negocio. A vos te puede encantar lo que vas a hacer. Te puede encantar, pero si no, a vos te puede encantar, por ejemplo, no sé, tener una, doy un caso, doy un ejemplo, tener una biblioteca, pero las bibliotecas hoy funcionan. Por ahí si le das un cambio, sí. Si le das un cambio de aire, si adentro de la biblioteca pones un café, pero no sé si va a ser rentable. ¿Quién lo sabe? El mercado. ¿Quién es el mercado? La gente. ¿Cómo sé? Y bueno, pregunto. Esto ya lo hablamos en otros episodios también. Pregunto. Entonces, hablamos de la misión, hablamos de los valores, hablamos de los objetivos cualitativos, cuantitativos, de los estados resultados, que les pido que los hagan y que los evalúen, que evalúen su empresa en estados patrimoniales, es decir, que digan, che, ¿cuánto invertí acá? ¿Cuánta plata tengo puesta? ¿Y cuánto puedo recuperar vendiendo lo que compré? Está bueno también. Es tan sencillo como si vos compraste una heladera por $5.000, entrá a Mercado Libre, heladeras usadas, ponés el mismo modelo y te fijás a qué valor de reventa tiene y ahí te estás valuando vos. Ese es tu bolsillo. Si la empresa cierra, esa es tu plata. Y viste cuando dice, no, porque vos si tenés una empresa te capitalizás en productos, bueno, sí, esa es tu plata. Si no lo sabes vos, no lo va a saber nadie. Y después la terminás vendiendo o terminás perdiendo. Planes de acción, de marketing, comerciales, internos. Y ahora quiero entrar también en un tema de cómo planificar en Argentina. Porque ustedes me dirán, no, pero estamos en Argentina y en Argentina, bueno, hoy es un poco más sencillo. Más allá de que la demanda haya bajado, y eso coincido con todo lo que me lo digan, porque es una realidad, o que la competencia cambió la dinámica, porque eso es otra realidad también, porque a lo que voy con esto es porque hay empresas que venden y sobreviven, y muchas pymes también venden muy bien, pero cambió la demanda, cambió el consumo, la forma en que la gente consume cambió también. ¿Qué es lo que cambió básicamente? El contexto. Entonces, el plan de acción se tiene que alinear al contexto en el que vos estás metido. Siempre. Eso es una regla general. Pero no es que el contexto tiene que definir hacia dónde camina la empresa. No, eso no es así. No es que el contexto, digamos, tiene que demarcarte el camino. El camino lo demarcás vos. El camino lo demarcás hacia donde vos querés que la empresa vaya. Después eso puede funcionar o no funcionar. Obviamente que uno tiene que escuchar a los consumidores, tiene que escuchar a los clientes, pero a lo interno y a lo externo. Pero ese ruido, si tomás la decisión en base al ruido, la empresa no termina bien. Vos tenés que tomar la decisión en base a lo que vos crees que va a hacer que la empresa cumpla su misión y que cumpla su visión. Y eso obviamente tiene que estar alineado a lo que el contexto también te exige. Porque, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si vos tenés hoy, estás en la ciudad de La Plata, yo vivo en La Plata, que es una ciudad de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Y vos y alguien viene y te dice, che, abrimos un café. Yo lo pensaría. ¿Por qué? Porque está lleno de cafés. ¿Hasta cuándo va a funcionar el café como negocio rentable? Y no sé. O sea, yo no lo podría definir porque no estoy en el rubro. Pero digo, si está lleno, es porque es una burbuja a punto de estallar. Entonces, por ejemplo, eso es un análisis de contexto, ¿no? Simple y sencillo. Decir, che, no sé si el café da, porque está lleno de cafés. Ahora, por ejemplo, no hay focacherías, no hay sangucherías, no hay, yendo para el lado de la comida, ¿no? O hay bares, pero son todos medios raros, como que no hay un bar copado, con un buen ambiente, distinto. Son todos medio lo mismo, todos venden cerveza. Entonces, en vez de por ahí abrir un café, abrís un bar. En vez de abrir un café, por ahí abrís un café biblioteca, por ejemplo. Entonces ahí empezás a cambiar un poco el concepto del lugar y le das forma y
podés encarar el proyecto de otra manera, pero siempre analizando el contexto. Porque es lo que básicamente hace que el plan también sea versátil, ¿no? O sea, el plan tiene que cambiar. Y hoy ustedes me dicen, pero ¿en base a qué cambia el plan? En base a los indicadores, en base a los números cambia el plan. Si a vos, por ejemplo, vamos al caso de que ya el negocio lo abriste, tenés la cafetería abierta y vendés, voy a ser sencillo, ¿no? Vendés por mes 100 cafés, pero tendrías que vender 200 para ser rentable. Entonces el negocio, ponle que ya pasaron 6 meses y seguís vendiendo 100 y el negocio no es rentable. Entonces el negocio te pide un cambio. Y ahí es donde uno tiene que accionar, ¿no? Bueno, decir, che, ¿qué estoy haciendo mal de mi plan de acción? ¿Dónde están mal los números? Estoy pagando sueldos de más, porque por ahí en vez de ser 200, la demanda es 100 y vos estás, no sé, tenés 3 empleados y estás pagando sueldos en demasía, lo que por ahí podría ser una persona, la están haciendo 3. Bueno, eso es una toma de decisiones y es acertada, es decir, que no. Es decir, che, a vos no te necesito, perdóname, pero no puedo pagarte porque no, la empresa no da y lo que vos hacés lo puede hacer una sola persona. Y eso es decir que no. Y eso está bien para la empresa, porque hay que cuidarla. Y alguien tiene que pensar en la empresa, alguien tiene que pensar en que la empresa le tiene que ir bien y que la empresa tiene que tener buena salud. Quizá otra parte es, che, no estoy haciendo bien publicidades, los reels no comunican lo que quiero comunicar. Bueno, eso también es un problema, ¿eh? Porque ojo, si vos hacés bien las cosas, por ahí podés tener más consumo. Otro problema, ¿cuál puede ser? Estamos mal ubicados. Por ejemplo, no estamos sobre una avenida, estamos medio escondidos. Bueno, eso es un problema. ¿Cómo lo hago más visual al negocio? Por ahí no es me mudo. No, porque eso es caro. Mudarse es carísimo. Sale un montón de plata. Pero por ahí sí la decisión puede ser pongo un pasacalle en la avenida que está a 3 cuadras, pongo un cartel en la avenida que está a 3 cuadras del local, salgo a repartir folletos. Bueno, eso por ahí también es una decisión comercial. Entonces, cuando las cosas no funcionan porque los números te dicen que no están funcionando, porque las ventas no aumentan, porque los costos no se pagan, porque el cash flow es negativo, el flujo de caja es negativo, sale más de lo que entra, hay que empezar a decir que no a las cosas que nos hacen salir plata. Y hay que empezar a decir que sí a las cosas que nos hacen entrar plata. ¿Y qué es lo que nos hace entrar plata? Aumentarle el valor a los clientes. Eso es algo que vamos a hablar en otro reel, en otro episodio, pero aumentar el valor de los clientes. Entonces, el plan el plan se ajusta, es decir, el plan tiene que ser versátil. Versátil, tenemos que definir también cada cuánto tiempo se analiza el plan, quién lo analiza el plan y cómo cambia el plan. Si vos sos el dueño de la empresa, lo vas a analizar vos, pero si tenés algún asesor, genial, porque te va a ayudar a verlo de una manera más subjetiva. Los números y las tomas de decisiones que vos vas a hacer. Por ejemplo, cada 6 meses, cada 3, cada 2. A ver, por ejemplo, las empresas grandes trimestralmente brindan informes a los accionistas. Bueno, puede ser cada trimestre decir, che, ¿cómo le fue a mi empresa? ¿Me entendés? Este último trimestre, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Tenemos que achicarnos o tenemos que empezar a decir que no y tenemos que empezar a volver a decir que sí a ciertas cosas. Inversión publicitaria, aumentar el valor de los clientes, mejorar el servicio de, no sé, si tenés la cafetería y tenés libros para que la gente lea, mejorar los libros, mejorar la comunicación. O por ahí tenés el Instagram que solo muestra el café, pero no muestra que tenés libros. Estoy dando ejemplos específicos y para que se entienda. Entonces, también definir cómo lo cambiás, o sea, porque un cambio no se puede hacer de la nada, ¿no? Un cambio tiene que ser con un análisis previo y con una toma de decisiones donde por ahí yo prefiero que los pasos sean firmes, pero que sean pasos. Y que a veces también entender que hay que dar pasos para atrás para volver a crecer. Porque eso también es parte del ego mismo y es parte del deseo y es parte de la ambición, creer que uno lo puede todo. Y ya lo hablamos, que muchas veces no. Porque si fracasaron 5 cafeterías, ¿por qué la tuya va a triunfar? Entonces ponete en esa postura. Ponete esa postura también de muchas veces ver qué es lo que necesita el cliente y qué es lo que vos con tu visión y con tu misión le podés brindar. Porque si tu misión es que la gente pase por tu cafetería y pase un buen momento, bueno, ¿cómo puedo hacer que ese momento mejore? No sé, estoy dando ejemplos en base a la cafetería, que es lo que por ahí se dilató en el podcast, en el episodio.
¿Quién lo va a cambiar? Eso, bueno, si sos el dueño sos vos, si sos la parte de líder del proyecto será vos el que lo cambies, o el que vos le delegues el cambio. ¿Y cuándo lo vamos a cambiar? Che, bueno, hay que tomar una decisión porque esto no funciona. ¿Cuándo la vamos a tomar? ¿Ya? ¿En un mes? ¿En un año? Hay que comunicarlo, porque hay que comunicarlo internamente. Eso es parte también del plan de acción interno, de cómo lo comunicamos. Entonces, sí se puede cambiar el plan porque hay que contextualizarse, básicamente, que es lo que hablábamos recién. Estamos dentro de un contexto. Obviamente no podemos dejarnos que nos lleve la corriente porque vamos a terminar donde el contexto quiere y normalmente es bajando los precios, haciendo descuentos, compitiendo y ahí gana el que tiene más espalda financiera. Si vos estás compitiendo contra la cafetería más grande de Buenos Aires vas a perder porque la medialuna te la van a poner a 500 pesos, por ejemplo, y la calidad más o menos va a seguir siendo la misma. Ahora, si vos querés poner la medialuna a 500 pesos vas a tener o que vos hacer las medialunas en tu casa, ¿me entendés? Y laburar 15 horas por día o bajar la calidad de la media luna. Entonces, es una decisión también a veces dura entender que no se puede competir siempre por precio y que hay que aumentarle el valor a los clientes, no aumentar el valor de lo que uno cobra, sino que los clientes sientan que cuando pagan se les está devolviendo lo que ellos pagan, lo que ellos quieren, cumplir las expectativas, eso. Y eso muchas veces es difícil, muchas veces es complicado. Entonces también esto, ¿no? Por ahí que lo que le iba a decir es en abstraerse a la hora de armar un plan y más que nada un plan de marketing, que es la parte esta de que hablamos hoy de las 4P del producto, precio, plaza, promoción. Intentar abstraerse y decir, bueno, si yo estoy del otro lado, ¿qué es lo que quiero que me den? Vamos a un caso, yo voy a una cafetería, de entrada quiero que me den un buen café. Quiero que me lo hagan rápido. Quiero que tenga un espacio afuera y un espacio adentro. Quiero que tenga alguna media luna. Yo soy celíaco, me gustaría que tenga alguna opción para celíaco, porque si no yo sé que no voy más. Si sos vegano, estaría bueno también que tenga, por ejemplo, una opción veggie. Hay gente que le copa que también le dejes entrar con perros. A mí me gusta leer mucho. Estaría bueno que tenga libros y que vos, por ejemplo, los puedas alquilar por un periodo y que te los guarden a tu nombre y que vos vas al otro día, entonces seguís leyendo el libro. Entonces te dicen, no sé, bueno, che, este libro tiene 500 páginas, por ahí lo lees en un mes. Bueno, te lo guardamos un mes para vos. ¿Me entendés? Por ejemplo, este mes está guardado para Martín el libro, no lo podés usar o lo que sea. Entonces, digo, esas cositas, por ejemplo, pueden ir aumentando el valor, porque si yo en una cafetería alquilo, pago y consumo o pago una membresía y me dan libros para leer en esa misma, no me los llevo a mi casa, sino que me los dan para que los lea ahí y tengo lugar para leer y es una cafetería tranquila, con una música tranquila, por ahí puedo ir todos los días. Y por ahí no voy a consumir todos los días, pero muy probablemente consuma más de que si no me hacen el libro porque voy a ir mucho más seguido. Entonces ven cómo cuando empezamos a pensar del otro lado del cliente empiezan a surgir las ideas. Después tenemos, como hablamos en el otro episodio, tenemos que ver cómo llevamos a cabo la idea. ¿Quién la lleva a cabo? ¿Cuándo se lleva a cabo? Si la idea al fin y al cabo es más rentable o no. Porque muchas veces lo que pasa también es que al aumentar el valor del cliente, por ahí es más trabajo para nosotros o tenemos que contratar a alguien y tenemos que ver si eso termina costeando, o sea, si lo que nos entra termina costeando lo que estamos invirtiendo para darle ese valor. El análisis después es más exhaustivo, pero digo, acá es donde empiezan a surgir esas ideas y donde empiezan a surgir un poco más las soluciones. Las soluciones al no. Entonces, planificar también, para ir cerrando una frase que les quiero que les quede, planificar es tener el coraje de ser quien sos, incluso cuando el entorno te pide que seas otra cosa. Espero que básicamente les sirva un poco resumidamente, vamos al caso, muchas empresas no mueren de hambre, sino que mueren de agotamiento. Pensar la empresa como un organismo vivo, es decir, que tenemos que darle comida, es decir, que tiene que tener flujo, tenemos que dejarlo respirar, es decir, que tenemos que darle tiempo a los procesos, tenemos que tenemos que darle aire, perdón. Perdón, tenemos que dejarlo respirar, es decir, que tenemos que darle margen. Bueno, para cerrar un poco el episodio y repasar un poco los puntos, muchas empresas no mueren de hambre,
mueren de agotamiento. También tenemos que pensar la empresa como un organismo vivo. Creo que este concepto por ahí les puede ayudar también como para, ¿dónde estoy fallando en la crianza de la empresa? Porque le tenemos que dar comida, es decir, flujo, le tenemos que dar margen, es decir, le tenemos que dejar respirar. Tiene que tener una duración, tiene que tener procesos, es decir, como un humano, tiene que tener ese tiempo para los procesos, tiene que tener crecimiento, tiene que tener inversión, por ahí lo más normal es la inversión publicitaria, la investigación y desarrollo. Tenemos que planificar las empresas, es decir, tenemos que planificar hacia dónde queremos ir con la empresa, dónde queremos que llegue, cómo queremos que llegue a ese lugar, con el contexto interno también y el contexto externo, pero siempre con nuestra idea de empresa, porque si no, vamos a perderle el sentido a la empresa también. Y eso es lo que termina generando una desmotivación general y termina haciendo que la empresa, digamos, fluya hasta un tiempo indeterminado, pero sin esa sin esa idea, sin esa diferencia, porque terminamos compitiendo, como dijimos hoy, por el precio. Después, bueno, mirar los números, como lo dijimos hoy, aclarar una misión, aclarar una visión, tener valores definidos. Que el plan sea versátil, eso es importante también, que el plan tenga su versatilidad, una forma en la que poder cambiar, decir, che, bueno, ¿en base a qué indicadores voy a cambiar lo que decidí antes? Sería como una evaluación y mejora continua, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién va a cambiar? ¿Quién va a decidir? ¿Cómo vamos a cambiar el plan? ¿Cuándo vamos a cambiarlo? Tipo, tener ese pequeño checklist de, che, la empresa tiene buena salud o no. Y eso depende mucho de cada rubro. Y esto, no tener miedo a creérsela, creo yo. Porque muchas veces es, no, si yo soy un kiosco no voy a andar planificando. Bueno, sí, hacelo porque te va a ir bien, más allá de que vos lo tengas acá. Porque muchas veces lo que pasa es que, no, yo conozco todo, bueno, sí, pero te les puedo asegurar que cuando se empiezan a meter en lo financiero es complicado, porque empiezan a ver cositas que antes no se veían, empiezan a ver la forma en la que se mueve el dinero en la empresa y lo empiezan a entender de otra manera y pueden tomar decisiones más acertadas, que básicamente es para lo que acá estamos. Así que espero que les haya gustado el episodio 6. La verdad, esto va a seguir, esto va a crecer, digamos, el podcast en sí. Espero que me acompañen, comenten qué les gustó, comenten su idea, comenten su experiencia en sus negocios, en empresas, si trabajaron, en toma de decisiones, en específico quizá para este reel. Y anímense a decir que no, anímense a ordenar su empresa, a poder encarar esa toma de decisiones difícil que muchas veces hace que salgamos del ciclo infinito donde la empresa pierde plata, nosotros ponemos tiempo, ponemos plata, vamos para acá, vamos para allá y estamos locos con el día a día y nunca terminamos de salir. Anímense a sentarse una hora en su casa, aunque digan que no tienen tiempo, a planificar lo que quieren para la empresa y cómo van a llegar a eso. Así que nada, les mando un saludo, espero que les haya gustado el episodio, espero que les sirva, aplíquenlo y bueno, síganme. Chau, chau.